En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Santo Espíritu de Dios, pedimos tu presencia en este día, para que seas tú abriendo nuestros oídos, abriendo nuestros ojos, dándonos docilidad de nuestro corazón para poder entender y escuchar tu palabra, tu voz, lo que nos quieras decir, enseñar el día de hoy. Santísima Virgen María, acompáñanos en este momento para hacer esta lección, para que seas tu mamá, también guiándonos a ese camino tan hermoso que es el de tu amado Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días y se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida de ese hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este Evangelio nos muestra Jesús en un principio que había un maestro. Quizás ese maestro, me imagino que muy inteligente, pues leía mucho, que era muy dotado, que quizás era uno de los maestros más importantes en ese tiempo, y quiso poner a prueba a Jesús por medio de una pregunta. La pregunta era: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? A lo que Jesús le responde que él que leía, que era lo que estaba leyendo o que era lo que decía la ley. El maestro le responde que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amar al prójimo como a sí mismo, ¿cierto? En ese momento el maestro quizás se sintió avergonzado, a lo que quiso como justificarse con otra pregunta, que es ¿y quién es mi prójimo? A lo que Jesús le cuenta o le pone de ejemplo una parábola muy hermosa en la cual podemos meditar muchas cosas en este evangelio, que es la del buen samaritano. Entonces nos cuentan que había un hombre al que lo habían robado, lo habían asaltado,
y que le habían robado todo. Lo habían dejado sin nada, le habían robado la ropa, lo habían golpeado y lo habían dejado casi muerto, ahí tirado en el piso. Luego pasa un sacerdote y como que lo mira, lo rodea y quizás, digo yo, el sacerdote dijo, conmigo no es nadie que conozca, entonces me voy, sigo derecho, me voy, me hago el de la vista gorda, no pasó nada, me voy. Luego nos dicen que llegó un levita, que pasó un levita también. Y hizo lo mismo, fue, lo miró, lo rodeó, miró que quién era quizás, y pues como no era con él, también se fue. Luego pasó un hombre que era de Samaria, pero la diferencia es que este hombre no solamente pasó y lo vio, sino que decidió ayudarlo. Decidió limpiarle y curarle sus heridas. No solamente eso, sino que lo llevó a un lugar donde lo podían cuidar. Y esto no siendo suficiente, él sacó de su salario y le pagó a un hombre para que lo cuidara. Y que si el hombre necesitaba comprarle más cosas, que él le pagaba cuando volviera a pasar por ahí. Terminando esta parábola, Jesús le pregunta al maestro que quién tuvo más compasión. Entonces, a lo que él responde, el samaritano. Entonces Jesús nos dice que nosotros vayamos, le dice al maestro que vaya y haga lo mismo, lo que nos dice a nosotros también. Bueno, en este evangelio hay mucho por meditar. Es un evangelio muy hermoso que podemos meditar esto todo el día. Empezando que la pregunta por la que el maestro le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Hoy yo quiero como que mejor meditemos no qué debemos hacer para alcanzar esa vida eterna, sino qué estamos haciendo en este momento, ya en el presente, en el ahora, para alcanzar esa vida eterna. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que nos estamos esforzando para alcanzar esa vida eterna? ¿Será que estamos dando todo de nosotros para realmente alcanzar esa vida eterna? ¿O nos estamos quedando ahí, simplemente haciéndonos la pregunta, o simplemente leyendo, o simplemente estudiando mucho pero haciendo poco? ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Será que sí estamos siendo como ese samaritano? O quizás soy como ese maestro que quizás leo, me lleno de palabras, de libros, estudio, pero lo dejo ahí, no lo hago vida, no lo hago realidad en mi vida, no lo hago práctica en mi vida. Quizás solamente seamos ese maestro que nos llenamos de soberbia por quizás saber o recorrer un poco este camino de conversión, y por saber un poco ya creemos que no la sabemos todas, pero en realidad nuestro corazón está vacío. O quizás esa vida eterna que estamos buscando realmente no la estamos buscando, simplemente está quedando solamente en nuestra cabeza, en nuestra mente, en creer que somos intelectuales, pero no lo estamos haciendo vida, no estamos viendo quizás a ese prójimo. Luego nos dice que la ley dice amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. ¿Uno cómo cumple esa ley? Amando al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El prójimo no es solamente el esposo, el prójimo no es solamente tus hijos, tu mamá, tus hermanos o tu familia. El prójimo es todo aquel que necesita ayuda, es todo aquel que necesita una consolación, que quizás está pasando por un momento de dolor, un momento de crisis, y ese es el prójimo
en el que yo pueda ver a Dios y en el que yo pueda amarlo. Ese prójimo que sufre, ese prójimo que quizás no conoce de Dios, que quizás nadie le ha hablado de Dios, que no entiende quizás una situación o esa pareja de esposos. Ese es nuestro prójimo al que debemos amar y al que hoy Dios nos manda que lo amemos con todo su corazón y con toda su alma. ¿Cuántos de nosotros somos tan indiferentes al dolor de los demás? Empezando por el dolor de nuestra propia familia, porque estamos tan ensimismados, porque nos vemos simplemente a nosotros, nuestras heridas, nuestras tristezas, nuestras inclinaciones, pero no vemos esas heridas de los demás. Quizás nosotros podemos ser ese sacerdote o ese levita que pasa y se hace el de la vista gorda, se hace el indiferente con aquel que lo necesita. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido así? Que quizás esa persona que tenemos al lado, quizás que nos chocamos en la calle y vemos sufriendo, como no es con nosotros, entonces seguimos de largo y no hacemos nada, realmente no hacemos nada. ¿Cuántos de nosotros damos ese testimonio mal dado, como quizás ese sacerdote y ese levita? Hoy el Señor nos invita a ser como ese samaritano, que no solamente le prestó su ayuda, que no solamente puso su atención en él, sino que quiso ver a ese hombre como si fuera el mismo Dios que estaba ahí herido, que estaba ahí sufriendo, que estaba solo. No solamente eso, sino que Dios nos invita a que ayudemos a los demás a llegar a Cristo, para que Cristo le cure las heridas, nos cure a nosotros esas heridas que traemos de toda nuestra vida. Que seamos esos samaritanos y practiquemos siempre esa caridad, la caridad con el hermano, con el que más necesita. Y me acuerdo una vez una señora que me decía que ella tenía un dolor tan grande por una indiferencia que ella tuvo con una señora que estaba llorando, una vecina que estaba llorando en el suelo, y ella no le prestó atención y siguió de largo. Cuando a las horas le contaron que esa misma señora que estaba llorando en un andén, destrozada, triste, se había quitado la vida. Quizás nosotros, ¿cuántas veces nos chocamos con personas que sí, quizás no conocemos, pero por nuestros respetos humanos no somos capaces de decirle todo va a estar bien, no somos capaces de ayudar esa persona, ese prójimo, de ver ahí a Dios para amar, para cuidar, para ayudar? Y se nos pasa la vida viéndonos a nosotros, o quizás creyendo que solamente tenemos que ayudar a los nuestros, y a veces ni lo hacemos tampoco. Entonces, hoy el Señor nos da una oportunidad para que empecemos este caminito de nuevo, de amar a nuestro prójimo, de ayudar a aquella persona que más lo necesite. Quizás no solamente con lo material, con una oración, con lo espiritual, de invitarlo a Eucaristía, al Santísimo, a hacer un Santo Rosario. Eso también es ayudar, eso también es caridad. Así que el Señor hoy nos enseña y nos muestra que el camino para llegar y para alcanzar esa vida eterna es haciendo lo que Él hizo, ayudando al más necesitado. Y esos necesitados también fuimos nosotros, porque por medio de su muerte en cruz nos ayudó a nosotros y nos salvó. Así que, mis hermanos, hoy el Señor nos invita a que hagamos lo mismo que hizo el samaritano, que empecemos de nuevo. Quizás no sabíamos lo que el Señor nos estaba hablando, quizás no sabíamos cómo hacer una caridad,
Pero el Señor hoy nos muestra por medio de ese samaritano que no conocía de él, del hombre que estaba tirado en el piso. Quizás nosotros no conocemos a muchas personas que vemos por la calle tristes, llorando, que seamos ese samaritano. Y así sea con un abrazo o con una palabra, podamos ayudar al que más necesita, nuestro prójimo, al que sufre, al que más lo necesita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.